Bueno, señores, muy buenas tardes. Señoritas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Espero que vayan estudiando de acuerdo a los pendientes que dejamos. Eh, Inclusive hablándoles un poco del taller. En el taller pues hay unos ejercicios que necesitan de unos elementos adicionales para que ustedes puedan hacerlo bien. Entonces, en ese sentido, como les había manifestado en la clase, necesitamos una teoría adicional para que ustedes puedan construir como debe de ser el tema de capitalizaciones. Lo que vimos la semana pasada tiene que ver expresamente con capitalizaciones vencidas, o sea, cuando se pagan al final del mes. Bueno, disculpen chicos, pero había algo que hacer antes. Entonces estábamos hablando que teníamos capitalizaciones vencidas cuando se pagan al final del mes. Ahora dentro del taller vamos a hablar sobre un tema que es capitalizaciones anticipadas. Entonces eso es lo que vamos a ver en este momentico. Para ello, una capitalización anticipada pues lo podemos definir como aquella que se paga antes de. Y hablar de aquella que se paga antes de es hablar de esos intereses efectivos que se van a hacer antes de. En ese sentido es como cuando a ustedes les hacen un préstamo bancario y al hacer ese préstamo bancario pues no les entregan en su totalidad el dinero que ustedes están tratando de que sea aprobado, sino que les entregan un poco menos de la cantidad que ustedes solicitaron. Entonces para eso seguimos funcionando con nuestra tasa efectiva anual. Ya vamos a hablar de unas fórmulas muy puntuales. Aquí tenemos nuestra tasa efectiva anual igual a 1 menos R sobre N. Recuerden que R sobre N es nuestra tasa periódica elevado a la menos N. Elevado a la menos N. Recuerden que con capitalizaciones vencidas es sin ese menos. Se elimina el menos. En este caso es con menos N y menos 1, ¿cierto? Ya con base en esta estructura, si quisiéramos hallar R, o sea, la tasa nominal con capitalización anticipada, cuando se conoce una tasa efectiva anualizada, entonces simplemente de esta fórmula despejamos R. Les dejo en manos de ustedes o el ejercicio de despejar R para poder llegar a esta fórmula que tenemos aquí, donde R es igual a N, los periodos de 1 menos 1 sobre paréntesis 1 más nuestra tasa efectiva anualizada elevado a la 1 sobre n. ¿Por qué estoy colocando aquí 1 sobre n? Porque básicamente yo diría que todo esto está sobre raíz de n, ¿cierto? Entonces, como en Excel es complicadito de escribir, digamos, raíz de n, yo simplemente lo transformé a 1 sobre n. Recordemos que esto lo habíamos dicho en clase, que cuando tenemos, por ejemplo, raíz sexta de algo, es todo ese término elevado a la 1/6. Lo mismo pasa aquí con nuestra fórmula. Simplemente estamos elevando a la 1 sobre n. Ahora, si quisiéramos hallar esa tasa periódica, ¿cierto? Mire, si quisiéramos hallar la tasa periódica, recuerden que nuestra tasa efectiva periódica es R sobre N. ¿Cuándo se conoce otra tasa efectiva periódica?
allí dependemos de que primero hay dos formas de hacerlo, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver ahora en los ejercicios. Pero la primera forma me dice que mi tasa efectiva anualizada va a ser igual a 1 más esa tasa periódica elevada a la n. Digamos que esta es nuestra fórmula líder desde lo que veníamos trabajando con capitalizaciones vencidas. Si ustedes se fijan, esta tasa periódica es R sobre N, ¿cierto? Entonces es casi que es la misma fórmula que tenemos allá. Pero al hallar mi tasa efectiva anualizada aquí, entonces mi tasa periódica va a ser igual a 1 más lo que me dio aquí como tasa efectiva anualizada elevado a la 1 sobre n menos 1. Recuerden que este 1 sobre n es una raíz, pero aquí lo estamos simplificando para mayor comprensión. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Permítame un momento, chicos. Bueno, chicos, he vuelto. Ya entonces digamos que hemos entendido una forma de calcular una tasa periódica sobre otra tasa periódica, pero explicando la segunda forma donde mi tasa efectiva periódica es igual a 1 más la tasa periódica elevada a la n a la m por n menos 1. Esta fórmula me tiene que dar exactamente lo mismo que esta. Aquí necesitamos tener en cuenta dos elementos. El primero, en cuanto a la tasa periódica, ¿qué es lo que se busca? Si se buscan años, meses, bimestres, trimestres, etc. Y dos, en cuanto a la tasa efectiva periódica, ¿qué se conoce? Entonces, si conozco el mes, si conozco los trimestres, los bimestres, etcétera, etcétera. Entonces, mi tasa periódica, dependiendo de lo que yo esté buscando, por ejemplo, si fuera una tasa periódica bimestral, aquí sería I sub, vamos a corregir aquí, I sub B, ¿cierto? Aquí sería I sub B, pero si es trimestral sería I sub T, si es semestral sería I sub S, dependiendo de lo que estemos buscando. Enseguida nos vamos a dar cuenta con los ejercicios que hagamos, y eso va a ser igual a 1 más la nueva tasa periódica elevada a la m por n menos 1, ¿cierto? Que esta fórmula es la traducción de esto que está escrito aquí en texto, ¿cierto? Entonces, con base en esta pequeña teoría, que son unas fórmulas, vamos a empezar a hacer unos ejercicios. Aquí tenemos varios ejercicios para que vamos a entender el tema. Listo. Inicialmente, permítanme un momento, chicos. Bueno, entonces continuemos con lo que veníamos haciendo. Digamos entonces que vamos a comenzar con el primer ejercicio donde dice hallar la tasa efectiva anual equivalente. Ojo con lo que estamos hablando aquí.
dice tasa efectiva anual. Ya hemos hablado un poco de esto en las clases anteriores. Listo, estamos hablando de I sub A y es anualizada, o sea que si están hablando de anualizada es porque hay 12 meses internamente. Equivalente a una tasa nominal, recuerden que nuestra tasa nominal en este caso es R, también es anual y es del 24% con capitalización mensual anticipada, o sea, nos van a sacar los intereses anticipadamente. Entonces tenemos un R que está anualizado, lo vamos a colocar en punto 24, listo. Un N que en este caso, como es anualizado, es 12 y nos están pidiendo una tasa efectiva. En ese sentido, como estamos hablando de capitalizaciones anualizadas, pues necesitamos aplicar nuestra primera fórmula, ¿cierto? Que aquí la tenemos, aquí la estamos señalando. Es esa fórmula. Entonces vamos a minimizar un poco esto para que podamos tener mejor apreciación. Bueno, no nos da. Permítame. Espero que se vea mejor ahí. Listo. Entonces vamos aquí, vamos a hacerla aquí al ladito, teniendo esa fórmula que tenemos allá al lado izquierdo. Te lo voy a decir igual. Voy a decir paréntesis. Comenzaré con paréntesis, donde me dice que es 1 menos, como es una división, perdón chicos. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bueno, hemos vuelto, me disculpan estas interrupciones, pero ustedes sabrán entender. Nuevamente abro paréntesis, me dice que es R dividido N. Entonces en este caso selecciono punto 24 dividido N, que en este caso es 12. Cierro paréntesis, cierro el paréntesis de la división, cierro el paréntesis de la resta, que es 1 menos esa división, ¿cierto? Y todo eso lo voy a elevar a la menos n, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que voy a hacer es aquí elevar a la menos 12. Ahora resulta ser que como todo eso está elevado y yo necesito aquí restar menos 1, entonces voy a colocar aquí adelante otro paréntesis. Voy a colocar aquí otro paréntesis y le voy a restar 1. ¿Listo? Y eso me va a dar básicamente el 27%. En ese sentido, pues quitémosle acá, digamos, el valor de porcentaje. Bueno, pero ya me está dando, sí, muy bien. Entonces me está diciendo entonces que mi tasa efectiva anual, ¿cierto? Bajo una tasa nominal del 24% con capitalización mensual, que ahí lo tenemos, en un año tenemos 12 meses y mi tasa nominal es del 24%, significa que en el año mi tasa efectiva anual corresponde al 27%. Entonces ahí ya hicimos nuestro primer ejercicio. Simplemente aplicando esta fórmula para que lo tengan en cuenta si se les aparece ejercicios allá en el tallercito que les dejé la semana pasada. Muy bien, en ese sentido vamos a hacer un segundo ejercicio. Al hacer ese segundo ejercicio, entonces dices, hallar la tasa nominal anual a una tasa efectiva anual del 33,680% con capitalización trimestral anticipada. Corrijamos un poco acá, ¿cierto? Con capitalización trimestral anticipada.
Entonces me dicen tasa, hallar la tasa nominal, o sea que me están pidiendo R, ¿cierto que sí? Y me están dando una tasa efectiva anual. Si me están dando una tasa efectiva anual, entonces yo diría que eso es IA, ¿cierto? IA en este caso es 0,33680, ¿vale? Muy bien. Además de eso me están dando un N. Pero ¿a cuánto equivale N? Hallar tasa nominal anual a una tasa efectiva anual cuando la capitalización es trimestral. Recuerden que ya habíamos hablado mucho de esto. Entonces, como es trimestre, necesitamos verificar que cuántos trimestres tiene el año. En este caso, pues son 4. Y entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo es R. Listo. Esto es lo que me están pidiendo. Y eso es lo que necesito hallar. Muy bien. Entonces para esto necesito aplicar esta formulita, esta que hay aquí, ¿cierto? Me la voy a traer para acá para tener una mejor apreciación en los cálculos. Entonces acá voy a aplicar esta fórmula. Muy bien, ahí me la traje. En ese sentido ya puedo trabajar más cómodamente, ¿cierto? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer todas las operaciones necesarias para que ese ejercicio nos dé el resultado. Decimos que es igual n. Yo podría decir que n en este caso es 4, ¿cierto? Y 4 multiplicado, vamos a multiplicar, no voy a elevar, sino a multiplicar. Ahí sí, multiplicado por, abro un paréntesis, yo me iré dando cuenta de cuántos paréntesis necesito cuando vaya avanzando en la fórmula. Me dice que 1 menos, abro paréntesis nuevamente porque voy a dividir, ¿cierto? Entonces, nuevamente 1 dividido todo lo de abajo. Entonces abro paréntesis, de 1 más 1 más, perdón chicos, un momento. Bueno, hemos regresado nuevamente. Entonces íbamos en más, ¿cierto? Necesito más mi tasa efectiva, o sea que selecciono mi tasa efectiva, cierro paréntesis. Recuerden que abajo en el denominador debo elevar a la 1 dividido n. Entonces elevemos, vamos a elevar, ahí tenemos. Abro paréntesis. ¿Por qué abro paréntesis? Porque voy a dividir 1 sobre los periodos. O sea, hace 1 dividido los periodos. O sea, en este caso 4. Voy a dividir 1 sobre 4. Cierro paréntesis. Muy bien, al cerrar paréntesis, si ustedes se dan cuenta, toda esta estructura está sobre un corchete. Toda esta estructura está abierta sobre un corchete. Pero si se fijan, entonces tengo cerrado este paréntesis, no he cerrado el rojo, tampoco he cerrado el negro. Entonces vamos a cerrar el rojo
y cerramos el negro. Y yo creo que ahí tenemos toda la estructura de nuestro segundo ejercicio. Y eso nos da .2799, que si lo convierto a porcentaje me da un 28%. O sea, sé que cuál es la tasa nominal anual a una tasa efectiva anual del 33,68% cuando mis intereses me los están quitando anticipadamente bajo el concepto, o por lo menos en un periodo trimestral de un 28%. Esa debería de ser la respuesta. Muy bien, ahí vamos avanzando con los ejercicios. O sea que ahí llevamos nuestro segundo ejercicio. Vamos para nuestro tercer ejercicio. Dícese, ¿cuál es la tasa efectiva trimestral equivalente a una tasa efectiva del 4% bimestral? Listo. Este ejercicio, entonces miren que ustedes tienen que ser muy perceptivos cuando lean los ejercicios. Dícese, ¿cuál es la tasa efectiva trimestral? Me están preguntando por una tasa periódica, porque ya no me están diciendo anualizada, sino que me están diciendo trimestre, equivalente a una tasa efectiva del 4% bimestral, o sea, otra tasa efectiva periódica. Ya habíamos hablado que había dos formas de hacerlo. Miren que aquí tenemos la teoría. Si quisiéramos hallar una tasa periódica cuando se conoce otra tasa periódica, entonces hay dos formas de hacerlo. O lo hacemos por este lado, haciendo el reemplazo efectivamente con estas fórmulas, o lo hacemos con base en estas que tenemos acá, ¿cierto? En esta que tenemos acá. Vamos a hacerlo de las dos formas para que miren y verán que nos dan exactamente la misma hoja. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Santiago? Sebas, ¿alguna pregunta? No, profe, no tengo ninguna pregunta. Bien, pueda continúe. Bueno, muy bien, Sebas. Pedrinche, ¿alguna pregunta? ¿Levantaste la mano? No, profe, no levanté la mano. Excelente. Entonces sigamos. A ver, entonces vamos a aplicar esta fórmula. Listo. Voy a trasladar estos dos conceptos para acá y los vamos a pegar por acá para que tengamos una mejor apreciación. Bien, ahí los tenemos y acá vamos a hacer los respectivos cálculos. Listo. Entonces me están diciendo, ¿cuál es la tasa efectiva trimestral equivalente a una tasa efectiva del 4%? A una tasa efectiva del 4% bimestral. ¿Qué datos tengo? Entonces tengo una tasa efectiva, o sea, tengo una tasa efectiva, ¿cierto? Pero recordemos que esta tasa efectiva es bimestre. Voy a ponerle un B para que ustedes me lo entiendan. ¿Listo? Entonces esa tasa bimestral, según el ejercicio, me dice que es del 0,04%. 0,04. Muy bien, ahí tenemos la tasa bimestral. ¿Y qué más me están dando? No me están dando más nada. Entonces apliquemos la primera fórmula. A ver. Entonces aplicando la primera fórmula, yo podría decir que IA bimestral va a ser igual, ¿cierto? Paréntesis 1 más mi I sub P, pero mi I sub P en este caso, que es bimestral, es esta, ¿cierto? Recuerden que es una tasa efectiva bimestral. Y entonces la pregunta es, cerremos aquí paréntesis. Se me borró esta joda. Discúlpenme, muchachos. Bueno, tenemos la tasa efectiva, entonces va a ser igual, paréntesis 1 más esto que tenemos acá, cerramos paréntesis y esto elevado. ¿A qué debemos elevar? Sabiendo que nos dice que es un 4% bimestral. ¿Cuántos bimestres tiene el año?
El año tiene en este caso 6 bimestres, ¿cierto? Entonces, pero tenemos un pequeño error, muchachos, allá en la fórmula. Resulta ser que esto es menos 1. Entonces, digamos, cerremos todo esto para estar un poco más seguros. Todo este resultado debe ser menos 1. Me falta agregar, enseguida se lo agregamos allá. Muy bien. Entonces, esto nos da el 0,26531902. Vamos a corregir acá en la fórmula que esto es menos 1. Se me había olvidado ese pedacito. Menos 1. Listo. Entonces, ¿qué hicimos? Ya hallamos la tasa efectiva. Como ya hallamos la tasa efectiva, ya podemos hallar la hiperiódica, que en este caso es la tasa efectiva trimestral por la que nos están preguntando. Porque como ya hallé la tasa efectiva periódica bimestral, entonces ya puedo reemplazar en esta fórmula. Entonces hallémosla. En este caso, como nos están diciendo cuál es la tasa efectiva trimestral, me voy con I sub t. Listo. Y al irme con I sub t estoy hablando de una tasa efectiva trimestral. Entonces esa tasa efectiva trimestral voy a aplicar la fórmula siguiente, que es esta. Me voy a guiar por esta fórmula. Entonces le vamos a decir paréntesis 1 más la tasa efectiva bimestral que acabé de hallar. Recuerden que es una tasa periódica sobre otra tasa periódica. Entonces más esto. Listo. Y recuerden que si allí está elevado a la 1 sobre n es porque toda esa expresión es raíz de n. Y nuestra raíz, vamos a decirle acá, elevado. Y si estamos elevando, abro nuevamente paréntesis, 1 dividido ¿cuánto? ¿Cuántos trimestres tiene el año? Porque lo que vamos a hallar es la tasa efectiva trimestre. Recordemos que el total de trimestres del año son 4. Entonces, como son 4, dividimos sobre 4. Cerramos aquí paréntesis y nuevamente hacemos el procedimiento. Allá está menos 1. Entonces, cerramos aquí paréntesis. Nuevamente cerramos acá. Le damos menos 1 para ir en línea con la fórmula que estamos presentando. Y esto básicamente nos da el 0,0605, que si yo llevo esto a porcentajes me está dando el 6%. Entonces, ¿cuál es la tasa efectiva trimestral equivalente a una tasa efectiva del 4% bimestral? Es del 6%. Pues miren, muchachos, que la situación es sencilla, también es fácil, es simplemente un poco de cuidado. Pero para que ustedes lo tengan presente a la hora de hacer los ejercicios que les estoy solicitando en el taller. Muy bien, vamos a hacer entonces este mismo ejercicio pero aplicando esto, aplicando esta formulita que tenemos acá. Listo. Para aplicar esta fórmula es un poco más compleja y es de mucho más cuidado. Ya nos vamos a dar cuenta que voy a copiar este pedacito que necesito para poderlo llevar a lo que necesitamos. Muy bien, entonces acá en este sentido voy a copiar también la fórmula para acá, ¿cierto? Ahí me la traje. Y ya sí, todavía tengo otros 3 ejercicios que van en línea con este ejercicio. Muy bien, dices, resolver el ejemplo anterior para hallar la tasa efectiva periódica. Nos tiene que dar exactamente el 6%, muchachos. Esto nos tiene que dar igualito, si no, entonces cometí algún error en algún lado. Listo. Entonces, recuerden que me están pidiendo una tasa trimestral, o sea, I sub t. Eso es lo que me están pidiendo en ese ejercicio, no haberlo colocado en el anterior, ¿cierto? Aquí está, pero esto es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo cuál es la tasa efectiva trimestral. ¿Listo?
Aquí cae como anillo al dedo. Tengo una tasa trimestral, entonces voy a decir que 1 más I sub B. Básicamente esta es mi tasa bimestral. En caso tal de que ustedes tengan aquí cuál es la tasa efectiva semestral, este será I sub S. Pero si tienen una tasa efectiva aquí mensual, aquí será I sub M, ¿cierto? Ustedes ya la van organizando de acuerdo a lo que se les vaya pidiendo en el próximo examen. Muy bien, entonces yo diría, como nos están pidiendo I sub T, es I sub T inicialmente. Vamos a dejarlo indicado para que ustedes me entiendan. Entonces I sub T va a ser igual, paréntesis, 1 más, me están diciendo en este caso que mi tasa bimestral, ¿cuál es? Aquí la tengo, miren, la estoy buscando acá, ¿cierto? Entonces aquí, como no tengo fórmula todavía, la voy a digitar, 0,04, cierro paréntesis, todo esto elevado a la m por n menos 1. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Por qué no he hecho todavía la fórmula? Porque necesitamos entender primero dos cositas, y esas dos cositas tienen que ver expresamente con estas dos reglas. En cuanto a la tasa periódica, ¿qué se busca? Y lo segundo, en cuanto a la tasa periódica, ¿qué se conoce? Miren que son diferentes, no similares. En el uno es que se busca y en el otro es que conocemos. Entonces vamos a entender primero esas dos cosas. Cuando hablamos de esas dos cosas estamos hablando particularmente, comencemos con M. Y M, estamos hablando de ¿qué es un trimestre con respecto al año? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es un trimestre con respecto al año? Eso es lo que necesitamos. Muy bien. Entonces la pregunta es, permítanme en un momento acá, muchachos. Vamos a poner el tema. Listo. ¿Qué es un trimestre con respecto al año? Entonces voy a colocar M acá, ¿cierto? Y M va a ser igual, entonces es la pregunta, ¿cuántos meses tiene el trimestre? 3. ¿Y cuántos meses tiene el año? Dividido 12. Y así es como se contesta y como se analiza el ejercicio para poder aplicar a esta fórmula. ¿Qué es un trimestre? Entonces uno llega y se pregunta, venga, pero ¿cuántos meses tiene un trimestre? 3. 3, 6, 9, 12, sí, 3, tiene 3 meses. ¿Y cuántos meses tiene el año? Tiene 12. Entonces esto a mí me va a dar un valor, me va a dar 0.25. Ahora me voy con N. Entonces me voy con N. Y entonces con N yo me pregunto, ¿cuántos bimestres tiene el año? ¿Cuántos bimestres tiene el año? ¿Cierto? ¿Por qué estamos haciendo bimestres? Sí. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque necesitamos estos valores acá, después de hacer el valor potencial elevado a la potencia, ¿sí o no? Entonces, y además es muy claro porque nos dicen cuál es la tasa efectiva trimestral, ¿cierto? Y más allá dice tasa efectiva bimestral. Entonces aquí tenemos una parte del ejercicio y aquí tenemos la segunda parte del ejercicio. Entonces N en este caso será igual, vamos a colocarlo por acá aparte, igual. Entonces la pregunta ya es al revés. Yo ya no puedo decir cuántos bimestres tiene, cuántos meses tiene el bimestre y cuántos meses tiene el año. En este caso es al revés.
cuántos meses tiene el año, 12, dividido, y cuántos meses tiene el bimestre, en este caso 2. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. En el 1 se hace como si yo dijera el trimestre, el bimestre sobre el año, pero en N tenemos que hablar, perdón muchachos, Attention all crew. Perdón. Bueno, regresemos. Entonces aquí es diferente porque ya es del año dividido el número total de meses que tiene el bimestre. Entonces, en este caso me da 6. Una división dividido de la otra. Listo. Entonces, para aplicar nuestra fórmula, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar m por n. M por n. Y entonces al multiplicar m por n, vamos a decir que m multiplicado por n nos va a dar 1.5. Entonces ya hallamos el exponente de multiplicado m por n. Ahora lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio aquí al lado. Vamos a hallar nuestra tasa trimestral. Ya nos vamos a ir con esta fórmula. Listo. Con esta fórmula entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Igual, mi tasa trimestral entonces será igual, paréntesis, 1 más 0,04, que en este caso lo voy a tomar de acá. Listo. Lo voy a tomar de este valor. Cierro paréntesis. Eso debe estar elevado a la m por n. Pero ¿cuánto es m por n? 1.5. Listo. Y a eso le voy a restar 1. Como eso es una... todo lo que tenemos aquí es una sola operación y el menos 1 es otra operación, vamos a cerrar todo esto y le vamos a restar 1. Vamos a ver qué nos da entonces este ejercicio. Nos da 0,0605, que si lo llevamos a porcentaje nos da efectivamente este mismo 6%. Miren, o sea que hay dos formas de hacerlo. Ustedes me conocen a mí, me gusta más lo sencillo que lo fácil, entonces este es el sencillo y este es el fácil. Entonces para que lo tengan en cuenta para el examen que vamos a hacer el próximo martes una vez regrese de donde estoy. O sea que el próximo martes vamos a hacer un pequeño quiz. Muy bien muchachos. En ese sentido, verifiquemos acá. Ay, jueputa. ¿Cómo así, hombre? Usar la grabación.